Hola chicos, buenas tardes. No saben lo que me pasó he intentado grabar ya esta mi tercera vez, pero bueno, la segunda no fue tan pérdida, sino más bien la primera, porque había comenzado a hacer la grabación y ya llevaba media hora. En algún momento me di cuenta que eh, la grabación se estaba realizando, pero no se estaba mostrando la imagen. Eso es porque a veces me paso del, de la pantalla digital a la GeoGebra y de GeoGebra a la pantalla digital, entonces ya deja de transmitir la pantalla, se queda en negro. Y bueno, tuve que volver a iniciar la grabación. Pues bueno, la ventaja de esto es que ya tengo los ejercicios desarrollados y se los puedo ir explicando un poquito más rápido. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Bien, y vamos a explicar primero cómo graficar funciones exponenciales y luego funciones logarítmicas. Entonces, vamos a ver por acá, antes de iniciar con la explicación, voy a cambiar el idioma. Listo. Entonces, esta parte de acá es el criterio de la función exponencial que vamos a graficar. Lo primero que vamos a hacer es determinar la intersección con el eje Y. Eso se realiza calculando la imagen de cero en la función. Entonces, donde está la X, sustituimos por un cero en la función. Entonces, como pueden ver, aquí está un cero. Entonces, nuestra número que queda sería 2 menos 3 por e elevado a la 0 más 1. Simplificado sería solamente 2 menos 3 por e, ¿verdad? Porque a la 0 más 1 queda 1 y e a la 1 es igual a e. Esto, si lo eh, metemos este numerito en la calculadora, nos da un número aproximado en decimales que es menos 6,15. Así sabemos la intersección con el eje Y, que es 0, menos 6,15. Ya tenemos entonces el primer punto de intersección con el eje Y. El otro punto es de intersección con el eje X. Para eso, para encontrarlo, nuestro criterio lo igualamos a 0. ¿De acuerdo? Ese criterio lo igualamos a 0. Para eso tenemos que despejar. El 2 pasa a restar y el 3 a dividir. Y ya a la X más 1 queda solo. Luego, aplicamos logaritmo natural a ambos lados, ¿verdad? Noten que el menos con menos se cancela y luego aplicamos logaritmo natural a ambos lados. El logaritmo natural es para que cancele la base e con el logaritmo y nos quede solo el exponente, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría el logaritmo natural de 2 sobre 3 o 2 tercios es igual a x más 1, que es el exponente. Y pasamos el 1 a restar y así ya obtenemos quién es x. Bien, ese valor, que es la intersección con el eje x, sería logaritmo de 2 tercios menos 1, 0. Ingresando este valor en la calculadora, nos da un aproximado de menos 1,4. ¿Ok? Entonces, menos 1,4, 0, digámoslo así, menos 1,4, 0 sería la intersección con el eje X. Por último, tenemos que determinar cuál es la asíntota eh, horizontal para la función exponencial. Entonces, recordemos que lo que suma o resta en el criterio de la función exponencial, esto se está sumando, eh, es o corresponde a la asíntota horizontal. En este caso sería y igual 2. Entonces, así lo que hacemos para graficar es trazar la asíntota horizontal primero, luego los puntos de intersección con los ejes y así trazamos nuestra gráfica. Ahora, para trazar la gráfica, tenemos que saber más o menos la forma, ¿verdad?
Para saber la forma, vámonos a ver que la base de la exponencial es e, y e en su valor decimal es aproximadamente 2,7172, lo cual implica que es mayor que 1. Eso quiere decir que nuestra función exponencial es creciente y que va a tener esta forma de creciente, ¿de acuerdo? Esa forma creciente, al ser multiplicada por un negativo, el exponencial pasa a ser decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma que va a tener decreciente. Y por eso es que la gráfica que se ve acá de forma amarilla, ¿verdad? Es como la línea que se sigue. Este gráfico que les coloqué acá es el que se realiza con GeoGebra. Entonces, es el mismo gráfico que tengo a mano alzada, pero aquí obviamente queda bonito. ¿Ok? Ahí tenemos los puntos de intersección, el A y el B, que corresponden a 1,4 negativo y este menos 6, ¿cuál era? Por cierto, había que cambiar este valor aquí. Este era menos 6,15. Aquí, menos 6,15. Mejor, ¿verdad? Ya ahí está, menos 6,15. Bueno, así es como se grafica la función exponencial. Ahora vayamos a la función logarítmica. Este es nuestro criterio y queremos graficar esa función con ese criterio. Logaritmo de 2 menos x más 1, fuera el más 1 del argumento, ¿verdad? Está fuera. Bueno, entonces arrancamos igual, sustituyendo por 0 y luego igualando por 0 para encontrar intersección con y, intersección con x, respectivamente. Entonces, sustituyendo por 0 en la función, quedaría el logaritmo de 2 menos 0 más 1. Eso sería el logaritmo de 2 más 1, y eso es aproximadamente 1,3. Por lo tanto, el par ordenado de la intersección es o corresponde a 0,1.3. Luego, intersección con x, igualamos a 0 nuestro criterio. Despejamos, que digamos que esto del despeje, pasamos el 1 a restar, lo primero. Y recordemos que el logaritmo por sí solo tiene una base 10. Entonces, lo pasamos a exponencial por la propiedad inversa y nos quedaría 10 elevado a la menos 1 es igual a 2 menos x, que es el argumento. 10 elevado a menos 1 es 1 sobre 10. Paso el 1 sobre 10 a restar y la x a positiva. Entonces, se quedaría 2 menos 1 sobre 10 es 19 sobre 10, es decir, 1,9. 1,9,0 es la intersección con el eje X. Luego determinamos la asíntota vertical. Para eso es igualar el argumento, ¿verdad?, del logaritmo a 0. Y el valor que hace 0 esa ecuación sería la asíntota vertical. En este caso, x igual 2 porque pasamos la x a este lado y nos queda 2 es igual a x. Otro elemento importante es saber el dominio para la función. El dominio siempre en una función exponencial, es decir, de esta, para la función exponencial, siempre va a ser r, pero la logarítmica no, ¿ok? Porque recuerden que los logaritmos no admiten negativos en su argumento. Entonces hay que decir cuándo tiene sentido los valores que se ingresan en la función, en el logaritmo. Para eso vamos a decir que x menos 2, que es el argumento, ¿verdad? Perdón, 2 menos x, siempre tiene que ser mayor estricto que 0. No igual, mayor estricto. No soporta ni siquiera el 0. Entonces, despejamos y nos queda que 2 es mayor que x o que x es menor que 2. Es decir, de menos infinito a 2 abierto sería el dominio. Bien, acá también hay dos cosas muy, muy importantes. La primera, que es cuando la x del argumento es negativa. Voy a agregar una aquí arribita, tal vez
para que lo noten y lo voy a hacer así, ¿verdad? Quiero que esto quede bastante claro. Voy a, voy a poner unos ejes por acá, ¿ok? Tenemos esos ejes. Digamos, voy a trazar la función logarítmica creciente, que es algo así, decreciente es algo así, ¿verdad? Eh, ahora, si yo multiplico al logaritmo, este es el logaritmo de x, si yo multiplico el logaritmo de x dentro de la x, un negativo, para que quede así, logaritmo de menos x, entonces la gráfica se invierte, es decir, se refleja con respecto a la vertical. ¿De acuerdo? Eso sucede. Esta también, ¿verdad? Esta es un logaritmo, digamos que de un medio, porque la base está entre 0 y 1, y si lo multiplicamos por un negativo a la x, es decir, logaritmo de menos x y aquí abajo un medio, pues su forma va a tomar esta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Vean ustedes, ¿qué sucede si la creciente, esta es logaritmo de x, yo la modifico y digo es menos logaritmo de x? O sea, ¿qué pasa con ese menos logaritmo de x? Bueno, lo que sucede es que la invierte, ¿verdad? La invierte y la hace decreciente. ¿Ok? La hace decreciente. Igual, si es decreciente, la hace creciente, ¿verdad? Es decir, si esta es logaritmo de un medio de x, esta de aquí, la que hace creciente, sería logaritmo negativo de un medio de x. ¿De acuerdo? La hace así. Entonces, la refleja, ¿verdad? Uno lo que hace es cambiar de creciente a decreciente, ¿verdad? Básicamente. Entonces, para que tengan esos datos. Bueno, listo con esto. Entonces, luego la pasamos a graficar. La función logarítmica se construyen los puntos de intersección con el eje X y el eje Y. Se traza la asíntota vertical, ¿verdad? Y se observa que la X está siendo negativa, entonces lo que hace es invertirla, porque inicialmente nuestro logaritmo era creciente, ¿de acuerdo? Era creciente. Entonces, la refleja sobre el eje Y, porque es, bueno, sobre el eje vertical, porque eh, inicialmente, porque la X está siendo multiplicada por un valor negativo, ¿ok? Por eso es que la refleja con respecto al eje vertical. Ok, listo. Entonces, estamos con las gráficas. Ahora pasamos a las identidades logarítmicas, ¿ok? Aquí yo desarrollé dos, desarrollé la A y la E, y las demás se las dejo de práctica. Son muy similares, la verdad es que para trabajar las identidades tenemos que echar manos de las propiedades de los logaritmos, las que vimos ayer, que se las enumeré, que eran como 9, y bueno, hay que estudiar esas y hay que saber aplicarlas. Entonces, la primera identidad, eh, hay que saber que no son ecuaciones, primero que nada, ¿verdad? Es algo muy importante. Si no son ecuaciones, entonces no podemos aplicar las propiedades de las ecuaciones, que es, si está sumando, páselo a restar. Si está restando, páselo a positivo, ¿verdad? Eso de pasar no se puede realizar en identidades, ni multiplicar ni a dividir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí realmente lo que tenemos que pensar es que esta igualdad, ¿verdad? Esta igualdad que está ahí es en principio algo que tenemos que probar que es igual, ¿verdad? Entonces, inicialmente es como un signo de pregunta que tenemos ahí, no sabemos si eso es cierto.
pero en nuestro trabajo es probar que es cierto. Entonces, usualmente lo que uno hace es trabajar un lado de la igualdad, el izquierdo o el derecho. Preferible el que tenga mayor cantidad de elementos para trabajar. En este caso sería el izquierdo. Entonces, comenzamos a aplicar propiedades. La primera propiedad es, aparece una resta. Entonces, una resta, yo puedo unir logaritmos de igual base, pero los argumentos los divido. Entonces, aquí pueden ver que este elemento está aquí arriba y este elemento lo está dividiendo, sus argumentos, y conservo solo un logaritmo. Y luego comienzo a simplificar esa expresión, ¿ok? La simplifico. En este caso, lo primero que hago es pasar la raíz cúbica de a a la 2 como a elevado a la 2 tercios, que es de exponencial a la radical, o, perdón, de radical a exponencial. Muy bien, luego aplico propiedades de potencias, que si tengo igual base y se están dividiendo, entonces conservo una base, pero resto los exponentes. Eso es lo que pasó aquí. El 1 tiene un 1, perdón, el A tiene un 1 como exponente. Entonces, ese 1 se resta con el 2 tercios de abajo, pero se conserva solo una base que es A. Lo demás lo dejo igual. ¿Ok? Luego hago la resta de 1 menos 2 tercios y es un tercio. Y luego paso a radical ese resultado. Entonces queda A a la 1 tercio es la raíz cúbica de A. Y este resultado es lo que yo tenía al otro lado del igual. Entonces, esa es la manera de comprobar que ese igual es verdadero. Como observan ustedes, en ningún momento pasé nada al otro lado. Que solo trabajé a un lado y llegué a verificar que me dio lo que tenía al otro lado. Eso es una identidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora la E, ¿verdad? La que desarrollé. Entonces, en la E tenemos la igualdad, ¿verdad? Esta igualdad. Por este lado tenemos logaritmo de y por raíz de y sobre 1 menos y. Y de este lado tenemos la parte donde vamos a trabajar, porque es donde tenemos mayor cantidad de elementos. Sería logaritmo de y más logaritmo de y entre 2 menos logaritmo de 1 menos y entre 2. Pues lo primero que hago es esos dos que están dividiendo, lo pongo como un medio multiplicando el logaritmo, cada uno. Para luego aplicar la propiedad de lo que está multiplicando, lo puedo pasar a elevar al argumento. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Entonces, como pueden ver aquí, el y quedó elevado a lo medio y el 1 menos y también quedó elevado a lo medio. Eso es fundamental. Siempre que usted tenga multiplicando un valor a un logaritmo, páselo a exponencial para simplificarlo. ¿Ok? Páselo como exponente, ese número que está multiplicando. Para luego aplicar la propiedad de que si se están sumando, conservo un logaritmo y multiplico los argumentos. Entonces, eso fue lo que se hizo acá en ese paso. Luego, este que se está restando, conservo un logaritmo, perdón, conservo solo un logaritmo, pero los argumentos se dividen y es lo que está ahí. ¿Ok? Acá ya viene ahora un poco de simplificación. Estos dos que están elevados a lo medio, los agrupo para que ambos queden todos elevados a lo medio. Y este un medio pasarlo a radical. Y listo. Esto es igual a esto por identidades. ¿Ven? Entonces las demás las hacen ustedes, ¿verdad? La B, la C, la D y la F. Practiquen, ¿verdad? Vean que en esto se requiere mucha práctica porque tienen que utilizar las propiedades para, para utilizarlas hay que aprendérselas. Bueno, entonces con mucha práctica también se aprende. Bien, bueno, entonces imaginen que por ahí iba grabando el video la vez anterior y ahora esto es lo nuevo, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando paso a paso. Vamos a ver aplicaciones de la función exponencial y logarítmica, ¿verdad? Usualmente tomé un ejercicio de examen y el otro de la práctica para ver este tema.
Entonces, bueno, primero vamos a realizar una aplicación de la función logarítmica. Dice nuestro problema, supongamos que el lector está, am, sup- supongamos que el lector está manejando un auto en un frío, bueno, eso es un poco de contextualización. Está manejando un auto en un frío día de invierno, 20 grados Fahrenheit al exterior y el motor se sobrecalienta a unos 220 grados Fahrenheit y cuando se estaciona el motor empieza a enfriarse. Dice que la temperatura T del motor T minutos después de estacionarse satisface la ecuación. Logaritmo natural de T menos 20 entre 200 igual a menos 0.11 T. Ok, la ecuación despeje T es el primer ejercicio. Luego se usa la parte A para hallar la temperatura del motor después de 20 minutos. Ok, es decir, cuando T menor es igual a 20. Oh, listo. Entonces, es básicamente algo sobre enfriamiento, ¿verdad? Una fórmula de enfriamiento. Entonces, vamos a ver. Vamos en A, dice, despeje T de la ecuación, T mayor. ¿Ok? Entonces, del logaritmo, vamos a pasarla a exponencial. Pero recuerden que el logaritmo tiene base E. ¿Verdad? Vamos a ponerlo primero que nada en color rojo. Aquí hay una E. Entonces quedaría E elevado a la igualdad. Me tiene que dar lo que está en el argumento. Bien. Entonces, E a la menos 0.11 T tiene que ser igual a T mayor menos 20 sobre 200. ¿Ok? Y me dicen, bueno, despejemos el T. Entonces el 200 pasa a multiplicar al E. Ujú, y nos quedaría T menos 20. Ese 20 pasa a sumar. Listo. Entonces vean que eso se puede ver como una función que T mayor depende de T menor para que nos dé 20 más 200 E elevado a menos 0.11 T. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos que la función que uno le ingresa el tiempo y le devuelve la temperatura del motor. ¿Ok? Y recuerde que va en descenso, ¿verdad? Porque conforme avanza el tiempo, la temperatura del motor disminuye. Entonces, esta sería la respuesta de la A, ¿de acuerdo? La respuesta de la A. Y ahora vamos a hacer la B. La B decía, use la parte A para hallar la temperatura del motor después de 20 minutos. Encuentre la imagen de 20. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces quedaría 20 más 200 por E a la 0 negativo, coma 11 por 20. Y evaluamos. ¿Ok? Vamos a evaluar. A ver cuánto nos da por acá. La calculadora. Entonces sería 20 más 200 por E ah, elevado. Vamos a ver si lo logro. Ahí está. Menos
11 por 20. Eso nos da 42,16 aproximadamente. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, em, bueno, no tenemos la temperatura inicial. Bueno, dice que el motor se sobrecalentó a unos 220 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, ahí fue cuando supuestamente se estacionó el vehículo y después, entonces, de 20 minutos, esos 200 grados Fahrenheit, 220 grados Fahrenheit pasan a ser 42,16 grados Fahrenheit. Entonces, la pregunta era, allá la temperatura del motor después de 20 minutos. Entonces, uno responde, después de 20 minutos, la temperatura del motor del auto era de 42,16 grados Fahrenheit. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, listo. Ya está. Vean que era muy sencilla. Las aplicaciones usualmente de exponenciales y logarítmicas se tratan de despejar o de encontrar una imagen, usualmente. ¿Ok? Pues vamos con la siguiente que trata de una función exponencial. ¿De acuerdo? Dice entonces, sea t el tiempo medido en décadas a partir de 1970. Tiempo cero. O sea, que a partir de 1970 comienza a correr o a contarse. Y de t la cantidad en millones de habitantes de una ciudad, donde y de t estaba por esa fórmula, 1 sobre un medio más un medio por e elevado a la menos 0.4054 t. Punto 1 dice, ¿cuál fue la población de la ciudad en 1975? Ok, entonces el punto A trata de encontrar la imagen de 5, ¿ok? La imagen de 5, porque del 70 al 75 transcurrieron 5, bueno, es que T está medido en décadas, ¿verdad? Entonces, está mal decir 5, porque 5 sería 5 décadas. Más bien hay que decir un medio, ¿de acuerdo? Porque es media década, 5 años. Listo. Entonces así sustituimos. Digamos que ahí radicaba la dificultad de entender el problema, ¿de acuerdo? Si se colocaba 5, se iban en todas. 54, ¿no? Bien, ¿cuánto nos dará eso? Vamos a ver. Entonces tenemos arriba 1 sobre un medio, ujú, más un medio, y acá quedaría elevado, no, bueno, por E, menos 0.4054 por 0.5, que es un medio. Eso nos va a dar 1.101, ¿ok? Aproximadamente, 1.101. Y recuerden, entonces, YT está en millones, entonces 1.10 millones de habitantes existirán en la ciudad
¿verdad? Después de media década. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Recuerden apuntar todo lo que yo digo sobre respuesta, ¿verdad? Porque eso en el examen hay que hacerlo así. Luego dice, ¿en qué año la población de la ciudad fue de 1.9 millones de habitantes? Entonces, esto es encontrar una primaje. Entonces, 1.9. Recuerden que 1.9 es 9 sobre 10, ¿verdad? No, vamos a borrar. 19 sobre 10, perdón. Bueno, dejémoslo así, 1.9. Y hay que despejar esta ecuación. Es un poquito lento, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Ahí está, despejar esa ecuación. Vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a intercambiar estos valores, ¿verdad? Vamos a intercambiarlos. Entonces vamos a ver 1 medio más 1 medio por E elevado a la menos 0.454T igual a 1/1.9. Luego agarramos 1 medio y lo paso a restar al otro lado. Ajá. Entonces tenemos 1 medio por E menos 0.454T igual a 1/1.9 menos 1 medio. Y luego tomamos 1 medio y lo pasamos a dividir a todo esto. Entonces quedaría E menos 0.454T igual a 1/1.9 menos 1 medio sobre 1 medio. ¿Ok? Ya podemos decir cuánto es eso, ¿verdad? Para que no estar escribiendo tanto. Entonces sería arriba tenemos 1/1.9 menos 1 medio y abajo tenemos 1 medio. Y eso nos va a dar 1/19. Ve que mejor así. 1/19. Aquí ya tenemos aplicamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Ok? Y el logaritmo natural cancela con el e y nos da solo la parte del exponencial, la parte del exponente. Ya está. Y eso lo pasamos a dividir. ¿Ok? Entonces tenemos que el tiempo es igual a un logaritmo natural de 1/19, ¿ok? Sobre menos 0.4054. ¿Ok? Y eso es aproximadamente, ya les digo, que no lo he calculado, 1/19 entre menos 0.4054. ¿Ok? Igual aproximadamente 7.263. Entonces, eh, vamos a ver si todo anda bien. Ujú. Ese sería, ¿verdad? Bueno, ese es el dato que tengo. 1.9, casi 2 millones, ¿verdad? Casi se duplica. En 1970, ok, ando buscando el valor de T. Ah,
Sí, creo que hay un problema acá en el cálculo porque no me calzan los resultados. O sea, no es un problema, sino es que dice que es 1.9 millones y yo puse 1.9, ¿verdad? Aún así, de la cantidad en millones. Mm, sí, dice que YT es en millones. Entonces, si yo pongo 1.9, ya está en millones. Ujú. Es que no sé. Es que me está dando un valor de 7 el T y T se supone que está en décadas, entonces pasaría 7 décadas, 70 años para que es que no me concuerda con el punto A, porque el punto A es que en media década había crecido a 1.1 millones en media década, pero en 7 décadas estaría pasando a 1.9. O sea, siento que el crecimiento es muy poco. Hagamos un pequeño cálculo aquí, nada más. 1.9. Mm, no sé, vamos a verificar algo. Ese ejercicio, yo creo que está bien. Creo que está bien, salvo agregar un par de ceros. O sea, no, unos ceros de los millones. ¿De acuerdo? Dame a ver un momento para donde lo tengo. Mm, no, ese no era. No, todo está bien, todo está bien. De la cantidad, que de la cantidad, pero es que yo no estoy sacando. A ver, vamos a ver. Yo lo que calculé fue el tiempo. Ese T. El T es el tiempo. El T es el tiempo. Un momento, adelante. Eh, dame un momento. Ya regreso. ¿Ok? Sí, hay algo sobre el problema, chicos. Eh, los resultados todos están bien, es cuestión de interpretación. Y el asunto va
que me dice que el TAT, el tiempo medido en décadas, ¿de acuerdo? En décadas. Em, Inicialmente nos dio, vamos a ver, 1.1 millones en en 5 años. Ujú. Sí, y el 7, este 7.61 no alcanza una década. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando dicen 5 años, ese T realmente representa 7.26 años. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, realmente está como extraño, ¿verdad? Porque ven que los 5 años que estaba arriba yo lo pasé a un medio que era media década, ¿verdad? Pero realmente el resultado, ese es el T, ¿verdad? Sí, creo que hay un problema de interpretación con el resultado. Hasta la solución del examen me está dando igual, pero aquí yo voy un poquito más allá a la interpretación de T, ¿verdad? Todos los datos están bien y uno podría decir que ese T no es en años, es en décadas. Entonces el 7 no representa, eh, vamos a ver si me explico. En el ejercicio del problema, el inicial, yo coloco a T como un medio, ¿de acuerdo? Un medio. T vale un medio porque representa media década. El T se mide en décadas. Cuando yo obtengo este último T al final, realmente ese T ahí está representando 7.26 décadas, ¿ok? Porque estamos con T como décadas, no como T en años, que es muy distinto, ¿ok? Este de acá realmente no tiene sentido pensar en décadas en ese resultado, porque usted dice, en media década creció 1.1 millones, pero en 7 décadas creció 1.9, es decir, creció solamente 800 personas, por decirlo así, ¿ok? Entonces no tiene sentido. Ahora, si me dicen que el T está en años, ahí sí, ¿verdad? Que es la interpretación de nuestro resultado. Si el T está en años, que es 7.26, entonces al año 75, ¿verdad? Que fueron los primeros 5, pasó a 1.100.000. Y el año 77, es decir, pasaron 2 años más y ya alcanzó una población de 1.9. Entonces pareciera un poquito más acorde a los resultados. Entonces, dando la interpretación acá con el resultado de t igual 7, en este caso el t no sería contado en décadas, sino en años. ¿Ok? Entonces la pregunta, ¿cómo se responde? Eh, en el año 1977 aproximadamente se tiene una población de 1.9 millones de habitantes en esa ciudad. Esa sería la respuesta. Y la interpretación, ¿verdad? Del resultado. No así como debería ser de forma adecuada. Pero bueno, esto no es un problema que yo realicé, es que más bien yo lo saqué de un examen, ¿verdad? Entonces, si en el examen hubieran dado cualquiera de las dos respuestas, las dos las doy buenas, ¿ok? Las doy por buenas. Bueno, listo. Y ya el último tema del día es sobre inversas, bueno, las funciones inversas. Entonces vamos a hacer una función inversa de una logarítmica y una inversa de una exponencial, que es básicamente hacer el mismo trabajo, pero al revés. Bueno, entonces aquí tenemos la inversa. Voy a poner más grande esto tal vez. Acá. Ahí está.
Entonces dice, considere la función g, y esta sería logaritmo en base 4 de 3 menos x más 2. Determine g inversa. Ok, entonces recuerden que las inversas siempre uno parte igualando y, ¿verdad? El criterio. Entonces, logaritmo en base 4 de 3, ajá, menos x más 2. Y despejamos, pasamos el 2 a restar. Pasamos a exponencial y nos quedaría 4 elevado a la y menos 2, 3 menos x. Y pasamos el 3. Bueno, empecemos la x a sumar y el 4y menos 2 a restar. Y ya está. Entonces así obtuvimos g inversa de x, que es igual a 3 menos 4 elevado a la x menos 2. Y ese es el criterio de la función inversa. Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil. Entonces, para la logarítmica hay que pasar la exponencial. ¿Ok? Y de la exponencial, adivinen qué, pues hay que pasarla a logarítmica. Ahí está. Bueno, entonces lo mismo, ¿verdad? Considera el criterio de la función exponencial. Entonces igualamos a y, el 2 menos 3, el 2 menos 3 elevado a la x más 4. Pasamos el 2 a restar. El menos a dividir y va a cambiar signo, va a quedar 2 menos y. ¿Ok? Y luego, pues paso o aplico logaritmo en base 3, ¿verdad? Ambos lados. Vean que el logaritmo en base 3 porque es 3 de la base que tengo del exponente. Aquí cancelamos, solamente queda el exponente. Es x más 4 y pasamos el 4 a restar. Pasamos el 4 a restar y listo. Entonces, g inversa, creo que era g inversa, ¿sí? El criterio de la función inversa sería el logaritmo en base 3 de 2 menos x menos 4. Como ven, es muy sencillo, ¿verdad? Una se le aplica del logaritmo exponencial la propiedad, y la otra, que es la exponencial, se le aplica a ambos lados el logaritmo de la base de la función exponencial. En este caso sería el logaritmo de la base 3. Bueno, bueno, chicos, con esto terminamos la materia de la semana, ¿ok? La otra semana se supone que arrancamos con la teoría de trigonometría. Entonces, voy a hacer un video de introducción a la trigonometría que hable sobre ángulos en posición normal o estándar, radianes, relación de radianes y grados, signo de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, eh, localizar puntos en la circunferencia trigonométrica de radio 1, razones trigonométricas, o sea, todo lo elemental que se requiere para calcular identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas, que es como uno de los temas más pesaditos del curso, ¿verdad? Que son las ecuaciones trigonométricas, que a la mayoría pues se le dificulta. Espero que no sea este el caso. Ojalá que sea fácil más bien. Entonces, bueno, voy a compartirles el video y les envío también el PDF que acabo de escribir. Bueno, chicos, muchas gracias.